En nuestro programa sobre antisemitismo e islamofobia hemos querido contar con el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y presidente también de los amigos de Yad Vashem, Isaac Kerub. Señor Kerub, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Ruth. Para aquellos que no estamos familiarizados con el trabajo de Yad Vashem en España, ¿podría resumir las principales actividades a las que se dedican y el sentido de esta organización? Bueno, Yad Vashem es una institución judía israelí creada en 1953 por el Parlamento de Israel precisamente para la investigación del Holocausto en todas sus facetas. Tenga en cuenta que el Holocausto, desgraciadamente, es posiblemente el acontecimiento histórico, fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, más y mejor estudiado en la historia, el más documentado también, a base de testimonios personales, documentos, fotografías y las pocas películas que habían en la época. Y bueno, pues Yad Vashem tiene como objetivo principal no solo la investigación, sino el enseñar lo que ha sido, desgraciadamente, el Holocausto en esa noche tan larga de la historia de la humanidad, para que eso no vuelva a ocurrir. Y el objetivo principal de esa enseñanza son las nuevas generaciones y los profesores, tanto en escuelas como en universidades como en institutos. Además, usted es portavoz de la Federación de Comunidades Judías, como hemos dicho en la introducción. Portavoz no, presidente. Presidente, disculpe. ¿Cuál es la sensación de las comunidades judías que viven en España respecto al rechazo que podría sentir parte de la sociedad española? Mire usted, yo le agradezco la pregunta. Desde la Federación de Comunidades Judías de España siempre hemos afirmado que España no es un país antisemita. Ciertamente los sondeos, todos estos sondeos que se han publicado en estos últimos años, hablan de prejuicios, estereotipos antisemitas y colocan a España en una muy mala posición a nivel europeo. Sin embargo, insisto, España no es un país antisemita, pero sí existen prejuicios, existen estereotipos, existen leyendas negras con respecto al judaísmo y a los judíos. ¿Por qué? Pues por ignorancia, por rumorología, por supersticiones, por malos entendidos, o por malas interpretaciones de la historia, o por leyendas que se van transmitiendo de generación en generación. Pero España no es un país antisemita. Y lo que debemos abordar con seriedad, con profesionalidad, pero también con serenidad, es el intentar erradicar estos prejuicios, que por supuesto no redundan en beneficio de la convivencia entre españoles. Uno de los instrumentos clave de la Federación de Comunidades Judías en España es el Observatorio de Antisemitismo en España. Cada año hay un informe que ustedes publican y en el informe del año pasado, de 2011, se hablaba un poco de esta parte de la sociedad española que tiene prejuicios y realmente, como usted indica, el informe era demoledor y alarmaba un poco a las autoridades sobre lo que estaba pasando con la sociedad española. En el informe de este año que ustedes publicarán en breve, ¿se ha apreciado un cambio de tendencia? ¿Cuáles son las principales ideas de este informe? No se ha apreciado, desgraciadamente, por el momento ningún cambio de tendencia. Existen todavía prejuicios y estereotipos, pero existe también, de manera consciente por parte de algún sector, que viven de la incitación al odio, no solo con respecto a los judíos, sino contra las minorías. Y además esto viene alentado por personas, líderes o estados del extranjero. Tenga en consideración que nosotros denunciamos todo acto, toda actitud antisemita, pero a la vez lo que queremos es contribuir a llamar la atención de la población y sobre todo de la gente de buena fe contra la incitación al odio, que está recogido en el Código Penal como un delito. Sin embargo, todavía no hemos conseguido que el Tribunal Constitucional en España amplíe la protección
contra esos delitos de incitación al odio, como es la venta de basura antisemita o de basura contra cualquier otra minoría, como la gitana o como los gays o como cualquier otra minoría. Un Estado civilizado es aquel Estado donde prevalece la ley y donde la mayoría puede convivir con una minoría, respetando los derechos precisamente de esa minoría. Nosotros decimos y repetimos, somos españoles. Y lo único que reivindicamos es un derecho a la diferencia, de ser diferentes en el ejercicio de nuestra religión y de nuestras tradiciones. A todos los efectos somos igual que el resto de los ciudadanos, con las mismas virtudes y los mismos defectos y sufriendo hoy los efectos de la crisis. Señor Kerup, usted ha comentado la importancia de aportar garantías legales que reduzcan los delitos xenófobos, en este caso contra la comunidad judía. Pero, ¿qué otro tipo de medidas habría que tomar de manera inmediata para acabar definitivamente con el antisemitismo? Mire, pregunta muy interesante. Dudo mucho que se acabe definitivamente contra los estereotipos o prejuicios antisemitas o contra otras minorías. Pero el Estado dispone de dos instrumentos muy importantes, como es la legislación y como es la educación. Y cuando digo Estado, hablo también de las comunidades autónomas en España. Repito, un país civilizado promueve leyes que faciliten la convivencia entre sus ciudadanos, con la mayoría y la minoría. Pero también promueve leyes para facilitar el acceso a la educación y para que temas importantes, como la historia del pueblo judío en el mundo y en España, porque los judíos forman parte del tejido cultural de este país. No hemos estado presentes durante 500 años, después de la expulsión de 1492, pero qué duda cabe que lo español es también judío, como es también musulmán, como es también gitano. Entonces, lo que deberíamos hacer es introducir la historia de los judíos o de cualquier otra minoría en la convivencia, en el devenir histórico de lo español y de España. Y además, por supuesto, pedir al Estado que promueva leyes que amplíen la protección de los delitos contra los delitos de incitación al odio, como es, por ejemplo, la venta de material y de propaganda antisemita, o como, por ejemplo, es la negación del Holocausto. Isaac Kerup, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y presidente de los Amigos de Yad Vashem en España, muchísimas gracias por estar con nosotros en la expedición. A ustedes, muchísimas gracias por un programa tan interesante como la expedición. Muchas gracias.